El nen se vuelve más poderoso después de la muerte. Hola mis hentai lovers, ahora con el regreso de Hunter x Hunter decidí tocar uno de los temas más interesantes del manga, el nen post-mortem de Hisoka. Referido a ello trataremos de responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera se potenció la Bungee Gum después de la muerte de su dueño? ¿Zetsu es suficiente para vencer al nuevo Hisoka? ¿Solo se mejora el Hatsu con el nen post-mortem? Pero antes de iniciar, no te olvides de regalarme tu like, suscripción y comentario, que eso me motiva como no tienes idea. Bueno, sin más que agregar, iniciemos, que no puedo contenerme. Primero que nada, ¿qué es el nen post-mortem? Tal como su nombre lo dice, el primer requisito para acceder a esta característica superior del nen, el usuario debe morir de alguna manera. El buen Finks lo resume así: el nen no tiene por qué desaparecer tras la muerte, en algunos casos se hace hasta más fuerte. La pregunta es, ¿en qué casos no desaparece y puede persistir tras la muerte de su usuario? La respuesta es ambigua, pero por lo pronto entendemos que un detonante para que sobreviva el nen después de la muerte de su usuario es que en este viva un sentimiento de odio o deseo muy fuerte hacia un objetivo determinado. Hay unos cuantos ejemplos conocidos y muy hablados, como el de Neferpitou y Terpsícora, que por su deseo de proteger al rey Quimera, el nen de Pitou lo obligó a seguir defendiendo la integridad de Meruem de Gon. Pero el caso que nos reúne en esta ocasión es el nen post-muerte de Hisoka. Hisoka, poco antes de morir, sabiendo que no le quedaba tiempo, dio una orden a su Bungee Gum, apostando a su destino Hatsu y nen. Oh, mi nen de goma, después de mi muerte regresa a la vida, tanto con mi corazón como con mis pulmones. Protégelos, cuídalos. Entonces expande y contrae. Gracias a esta orden extremadamente creativa y a la ayuda de Machi, Hisoka pudo burlar la muerte cumpliendo los requisitos contextuales para obtener el nen post-mortem. 1. Hisoka murió de manera literal por las palabras de la misma Machi. 2. Lograr que su nen se mantenga activo casi de manera automática después del punto anterior. 3. Usar su propio nen para volver a la vida debido a la orden dada al Bungee Gum poco antes de su muerte. Si tenemos en cuenta que el nen después de la muerte de un usuario se hace más poderoso, quiere decir que el nen de Hisoka ahora es más poderoso que antes. Dicho lo anterior, responderemos la siguiente pregunta. ¿En qué aspectos se pudo haber vuelto más poderoso el nen de Hisoka? Antes de continuar, debo advertir que lo que escucharán más adelante son solo teorías basadas en conjeturas lógicas, ya que de momento no hemos visto a Hisoka pelear a su 100% con sus nuevas habilidades potenciadas. Primero que nada, en resumen, Hisoka posee dos principales habilidades. Goma Bungee, habilidad de tipo transmutador. Este Hatsu tiene las propiedades del caucho y la goma, se estira y contrae a voluntad. Textura engañosa. Este Hatsu permite que su usuario pueda impregnar su aura en cualquier superficie y cambiar su apariencia a simple vista, realizando una copia perfecta de lo que pretenda. Al inicio uno puede pensar que estos Hatsus son muy simples, pero en manos de un genio del combate y el engaño como Hisoka se convierten en un arma letal. Solo con estos Hatsus, Hisoka le hizo frente a otro genio del nen, Crollo Lucifer, que requirió de muchas habilidades nen, unas cuantas restricciones y un plan muy elaborado para derrotar al maestro de la goma. Si ya solo así el payaso demoníaco pudo hacerle frente a un genio del nen como Crollo, ¿se imaginan qué podría hacer ahora con su nen potenciado? A continuación mencionaré qué técnicas podrían ser bufeadas o incluso reestructuradas. 1. Rango máximo de la goma Bungee. El rango máximo que se puede estirar la goma Bungee es de 10 metros. ¿Es acaso posible que este límite haya sido sobrepasado de alguna manera? Es muy probable que sí. Esto podría ser muy ventajoso teniendo en cuenta que Hisoka, a pesar de que es o fue muy confianzudo de sus habilidades, en plena batalla es un luchador estratega. Y si pudiese prolongar el rango de la elasticidad, pues sería un plus a considerar. 2. Dureza de la goma Bungee. La goma Bungee sabemos que se puede usar de manera defensiva,
pero esta evidentemente debe tener algún límite aunque no parezca. Al potenciarse el Nen de Hisoka, es muy factible que la dureza y la función defensiva de la Banji Gum haya mejorado de manera exponencial. 3. Fuerza de elasticidad de la goma Banji. Hisoka es un usuario de Nen muy creativo. Normalmente en las obras hay personajes que entre comillas tienen habilidades inútiles, pero hay algunos que al ser genios son capaces de llevar al máximo el potencial de su técnica, como es el caso de Hisoka. Este usa su técnica de tal manera que puede crear trampas de todo tipo, desde atrapar a su contrincante con goma al suelo, o adherir al enemigo a un objeto gracias a la goma que al contraerse puede ser letal, puede devolver objetos o proyectiles, etc. Todas estas habilidades podrían ser realmente mucho más letales de lo que ya son si la fuerza elástica, específicamente de contracción, fuese mayor. Es muy probable que gracias al Nen potenciado esta característica haya sido optimizada. 4. Cuerpo de goma. Este es prácticamente el aspecto más interesante de la Banji Gum actualmente. Después de su muerte, Hisoka perdió su pie derecho, parte de su mano izquierda y parte de su rostro, etc. Al momento de volver de la muerte, Hisoka pudo reemplazar lo faltante usando su propia aura con las propiedades de la misma goma. No es un secreto el deducir que esas partes reemplazadas por goma son más eficientes que las partes originales de carne y hueso natural. La pregunta es, ¿hasta qué punto Hisoka puede reemplazar de goma Banji su cuerpo? Porque claro, si nos ponemos a pensar, en teoría Hisoka podría arrancarse los brazos y piernas completas para reemplazarlos por goma, mejorando el rendimiento de estas, o incluso no necesariamente quitarse al completo sus brazos o piernas, sino partes específicas para optimizar su rendimiento. Me hace acordar mucho a la marionetización que experimentó Sasori del manga de Naruto, que poco a poco iba reemplazando partes naturales por otras mecánicas. En el caso de Hisoka sería reemplazar partes naturales por goma Banji y textura engañosa. Algunos pensarán que esto es algo descabellado. Ya contra Crollo se nos demostró que Hisoka es un luchador muy versado en fuerza y velocidad. Pero si potencias estas características con las propiedades de la goma y caucho, pues sería aún más letal. Una cosa que me he planteado es que hasta cierto punto el cuerpo de Hisoka reemplazado por su Hatsu de goma, en teoría tendría propiedades parecidas a las frutas Logia, o más que Logia a una paramecia especial como la Mochi Mochi de Katakuri, por razones evidentes. Interesante, ¿verdad? 4.1. Velocidad y fuerza. Como dije hace unos segundos, Hisoka es un luchador muy versado en el combate cuerpo a cuerpo. Es fuerte y rápido. Pero el mezclar lo anterior con su Hatsu potenciado, por cierto, pues lo hace un guerrero aún más temible. Poco después de su resurrección, se nos demostró que la velocidad de Hisoka aumentó de manera exponencial usando su nuevo pie de goma que lo ayudó a impulsarse para asesinar a Shalnark. Ya de por sí Hisoka, antes de tener el Nen post-mortem, al menos en el aspecto físico, era un gran problema para Crollo. ¿Se imaginan cómo será ahora Hisoka? 4.2. Manto de goma. Sabemos que un usuario de Nen, para defender su cuerpo, lo que usa es Ken. Y es evidente que Hisoka tiene un gran uso del Ken. Por otro lado, la goma del Hatsu de Hisoka se le ha visto recibir diversos ataques como el de Gon y el de Goto sin ser destruida. Entonces, desde hace mucho tiempo, cuando se presentó el caso del Nen post-mortem de Hisoka, me pregunté si es que él podría sumarle al Ken un manto de goma que recubra todo su cuerpo. Una cosa que hay que tener en consideración es que el Nen post-mortem no requiere una matriz de producción de aura, en este caso su usuario, o sea, es independiente. Creo que Hisoka podría sumarle a su Ken o armadura de aura un manto de goma Banji, sin que haya interferencia entre ellas, lo cual sería rotísimo, es como doble armadura. Otra cosa interesante que le podría añadir el hecho de que Hisoka se imbuya en un manto de goma Banji, guiándome de las propiedades de este, es que podría tener cualidades parecidas en la movilidad del Snake Man de Luffy. Realmente teorizar de esto me parece muy interesante. Posible debilidad de Hisoka. ¿Zetsu sería una debilidad de Hisoka ahora?
Se habla mucho que la debilidad de Hisoka actualmente es el Zetsu, y pues yo me pregunto, ¿en qué aspecto? Porque dicen que si se le aplica Zetsu perdería los órganos creados por la goma Banji, y eso es muy XD. Se sabe que Hisoka no murió exactamente por la explosión, sino de asfixia. El mismo Shalnark dice que los cuerpos de los zombies sirvieron de amortiguador de la explosión. Nunca se habla de órganos destrozados en general. En caso se use Zetsu en Hisoka, en teoría solo perdería su apariencia, o sea, se vería feo, con las marcas y todo, unos cuantos dedos y parte de su pierna derecha. Sobre las heridas severas de su cuello, pues para este punto ya deberían estar sanadas. Así que no, para mí Zetsu no sería una debilidad como tal de Hisoka. Lo que mejoró de Hisoka no es solo su Hatsu. 1. Nen. Algo que muchos de la comunidad de Hunter x Hunter malinterpretan, aunque podría estar mal en este punto, es que creen que el Nen post-mortem solo mejora el Hatsu en todas las ocasiones. Esta idea de la comunidad es motivada porque la mayoría de precedentes del Nen post-mortem solo son de Hatsus y no de Nen en general. Pero como bien se menciona, literal, lo que se mejora en algunas circunstancias después de vencer la muerte es el Nen como tal. Y el Hatsu es algo que está contenido en el concepto del Nen y no al revés. Aunque claro, el único que hemos visto que después de una orden a su Hatsu sobrevive a la muerte es Hisoka, pues aún falta comprobarse este aspecto. Pero lo que quiero decir es que en el caso de Hisoka, en teoría no solo se mejoró la Banji Gam, sino todo su dominio del Nen en general, ya sea el Ken, el Gyo, el Ryu, etc. Hisoka previamente a su muerte era un usuario extraordinario del Ken, por lo que ahora sería un ser mucho más resistente o durable. Se puede entender que Hisoka ahora es como un iluminado del Nen. Debo admitir que esto es debatible porque el único precedente de lo anterior mencionado sería por ahora solo Hisoka, aunque creo que hay otro ejemplo más, pero de ello hablaré en otro video. 2. Estrategia. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que uno de los motivos por los que perdió Hisoka contra Chrollo es su alta confianza en sus habilidades y la falta de planeamiento previo a su enfrentamiento, cosa que Chrollo le dio cátedra en su última batalla. Pero el Hisoka de ahora ya no es el mismo de antes en ese aspecto. Él mismo le dijo a Machi que la próxima vez él se aseguraría quién sería su oponente y en dónde pelearían, dando a entender que Hisoka ahora será un estratega antes y durante la batalla. Esto es algo a tener muy en cuenta y de temer, porque ya de por sí Hisoka es un personaje extremadamente inteligente. Conclusión. En suma, sobre todo lo que hablamos en este video, podemos entender que Hisoka definitivamente ahora es un monstruo del Nen, y que las arañas o quien sea que se enfrente a Hisoka la tendrá muy difícil para derrotarlo. Recuerden que este video contiene en su mayoría teorías, ya que hasta ahora no hemos visto el 100% de Hisoka con su mejorado Nen post muerte. Así que díganme, ¿cómo creen que la Brigada Fantasma pueda hacer frente a un usuario de Nen post mortem? ¿Creen que Chrollo pueda vencer otra vez a Hisoka en caso tengan una batalla? ¿De qué manera creen que el Nen o en su caso la goma Banji fue mejorada? Y bueno, mis hentai lovers, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado el video. Yo disfruté mucho haciéndolo. Si quieren más contenido así, no se olviden de apoyarme con su like, suscripción y comentario, que eso me motiva como no tienen idea. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye.